Hola a todos, bienvenidos a este segundo vídeo sobre cetonas. En el primer vídeo hemos visto qué son las cetonas, su importancia, sus usos y además hemos visto su estructura y hemos formulado algunos compuestos sencillitos. En este segundo vídeo vamos a poner ejemplos un poquito más complicados de cetonas. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like y podéis compartirlo. Empezamos. Mirad, os propongo este primer ejemplo. Como podréis observar, este compuesto es una cetona, porque vemos que tiene un grupo carbonilo en medio de la cadena. Y además es función principal. Veréis, es verdad que observamos un doble enlace también entre estos dos átomos de carbono, pero domina la función cetona ante el doble enlace. Esto lo vamos a ver en un vídeo que explicaré más adelante sobre la importancia de los grupos funcionales. Pero ya os digo que el grupo funcional cetona es más importante que el doble enlace. Para buscar la cadena principal ya sabéis que tiene que ser aquella más larga que contenga al carbono que participe en este grupo carbonilo intermedio, en el grupo cetónico. Por tanto, vamos a ver las posibilidades. Mirad, podríamos tener una cadena formada por 1, 2, 3, 4. 4 átomos de carbono. Vamos a ver si hay alguna más larga en la que participe este carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Esta cadena es más larga, por tanto, esta es la cadena principal. Y además podéis observar un sustituyente, que es este grupo metil. Tenemos que numerar la cadena principal y para hacerlo ya sabéis que tengo que empezar por un átomo de carbono que esté en los extremos, o bien por este o bien por este, que esté más cerca del grupo cetona. Entonces tengo que empezar a numerar por este átomo de carbono, porque este está más alejado, ¿veis? En cambio, si empiezo a numerar por aquí, resulta que el carbono implicado en el grupo cetona está en la posición número 2. Y me encuentro con que el radical metil está en el carbono número 3. Ahora ya podría nombrar el compuesto, que me quedaría de la siguiente manera. Antes de nada, fijaros que proviene de un alqueno, porque tiene un doble enlace, es decir, de un hidrocarburo llamado alqueno. Es la diferencia con los compuestos que hacíamos en el anterior vídeo, donde todos los ejemplos propuestos sobre cetonas provenían de hidrocarburos que eran alcanos. En este caso, hay un doble enlace, entonces proviene de un alqueno. Y el compuesto quedaría como, fijaros, 3-metil, tengo que indicar que en el carbono número 3 hay un radical metil. Esto lo indico delante del nombre, es decir, delante del nombre del hidrocarburo del que procede esta cetona. Pongo pent porque proviene de un hidrocarburo con 5 átomos de carbono. 4 porque debo indicar dónde está el doble enlace, porque os recuerdo que proviene de un alqueno. Y hay un doble enlace en el carbono número 4, mirad. En, mejor dicho, en realidad es eno, es la partícula correspondiente a doble enlace. Utilizábamos este sufijo, ¿os acordáis? Pero la cuestión es que le quito la o del final porque la siguiente palabra empieza por vocal. Por eso le quito la o. Además, debo indicar que el grupo cetona está en la posición número 2 de la cadena principal. ¿Veis cómo lo indico aquí? Y ya por último, el compuesto termina en ona, indicando que tengo una cetona. O lo que es lo mismo, que el grupo cetona es función principal. Vamos con el siguiente ejemplo. Mirad, en este caso tenemos también una cetona. Observamos un grupo cetona que es función principal. Es verdad que además tengo un doble enlace entre estos dos átomos de carbono, pero si comparo los grupos funcionales cetona y el grupo funcional doble enlace, tiene mayor peso la cetona, es decir, como que es más importante a la hora de nombrar el compuesto. Es función principal. Y por tanto, la cadena principal será aquella de mayor longitud que contenga a este carbono implicado en la función principal. Entonces vamos a ver las posibilidades. Mirad, podría pensar que la cadena principal es esta. 1, 2, 3, 4. Está implicado este grupo. Entonces es una cadena con 4 átomos de carbono. Pero también podría pensar que es esta. 1, 2, 3, 4. A igualdad de número de átomos de carbono, pues voy a elegir aquella que tenga también el otro grupo funcional, es decir, el doble enlace. Entonces escogería esta cadena. Pero si aquí hubiera un átomo de carbono más, cogería siempre la más larga, aunque no hubiera doble enlace en esa cadena. Y entonces veis que hay un grupo metil.
en este carbono, que ahora vamos a numerar la cadena. Y ya sabéis que tengo que empezar a numerarla por el átomo de carbono que esté en el extremo más próximo al grupo cetona. Entonces voy a empezar a numerar por aquí. Y resulta de que el radical metil está en el carbono número 3. Ya podría nombrar el compuesto teniendo en cuenta que este compuesto proviene de un alqueno, porque hay un doble enlace. Vamos a nombrarlo. Y estaríamos hablando del 3-metil-but 3-en-2-ona. Mirad. Carbono número 3, hay un radical metil. El compuesto tiene 4 átomos de carbono. Entonces pongo el prefijo but. En el carbono número 3 encontramos el doble enlace. ¿Veis? Lo señalo en verde. Después tenemos que en la posición número 2 nos encontramos con el grupo cetona y el compuesto acaba en ona. Como siempre, elimino la O de eno y pongo en solo porque empieza por vocal, la siguiente palabra. Mirad, además en este caso podríais evitar poner estos números, tanto este como este como este. En este caso en concreto os digo, no en todos, porque si os fijáis, si visteis el primer vídeo sobre cetonas, cuando hablábamos de un compuesto que era la butanona, no hacía falta indicar la posición del grupo funcional principal, que en este caso es una cetona, no hacía falta indicarlo. Pero ¿qué pasa? Como aquí tengo dobles enlaces y sustituyentes, pues resulta un poco como más sencillo poner la numeración, es decir, en qué posición está cada uno. Pero justo en este caso se podría decir metilbutenona, y os lo voy a demostrar, haciéndolo al revés. Mirad, vamos a escribir el compuesto llamado metilbutenona. Entonces, para escribir un compuesto como este, lo primero me tengo que fijar en esta parte del nombre, es decir, butenona, y sobre todo en su terminación. La terminación ona me indica que voy a tener un grupo carbonilo en medio de la cadena que va a ser función principal. Entonces voy a escribir un compuesto con 4 átomos de carbono, de momento así, pongo 4 carbonos. Y si es una butenona, yo sé que el grupo carbonilo va a estar en uno de estos carbonos, da igual cuál. Lo ponemos, por ejemplo, aquí. Además, me dice que hay un doble enlace, butén, porque si no me diría bután. Y como me dice butén, busco dónde poner ese doble enlace. ¿Lo podría poner aquí? Imposible. Mirad, si lo pongo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, y no puede ser. Vamos a ver, ¿lo podría poner aquí? Tampoco. 1, 2, 3, 4, 5. Imposible. Entonces, lo voy a poner aquí, es la única posibilidad. Y aunque veáis que el carbono tiene 3 enlaces, ahora después completo con hidrógenos, no os preocupéis. Me dice además que tengo un radical metil unido a uno de estos 4 carbonos. Pues entonces, miramos. ¿Puede estar unido a este átomo de carbono, el grupo metil? No, porque si no sería un compuesto con 5 átomos de carbono. Y entonces ya no se llamaría butenona, se llamaría pentenona en tal caso. Entonces, esto no puede ser. Tiene que estar o bien aquí o bien aquí. No cabe otra posibilidad, porque si está aquí, volvemos a tener lo mismo. Volvemos a tener un compuesto con 5 átomos de carbono, porque la cadena principal estaría formada por 5 átomos de carbono. Entonces, la única posibilidad es que el radical metil esté en este carbono. Y ahora ya puedo completar con hidrógenos hasta que el carbono establezca 4 enlaces siempre. Mirad, en este caso pondría 3 hidrógenos y otro 4, ¿lo ves? Aquí ya establece 4 enlaces, este átomo de carbono, aquí también, y me queda aquí. Como veis, no he necesitado la posición en la que se encuentra el metil, la posición en la que se encuentra el doble enlace y la posición en la que tengo el grupo funcional principal, que es grupo cetona, para escribir el compuesto. Entonces, en este caso, no tendría que indicar las posiciones en el nombre. Que si lo hacéis no es que esté mal, pero es redundante, entonces no tiene sentido. Como siempre, os selecciono, por si alguien se pierde. Esto sería el grupo funcional principal, grupo cetona. Veis aquí el doble enlace entre estos 2 átomos de carbono y os selecciono la cadena principal para que veáis que es un compuesto con 4 átomos de carbono. Vamos a ver más ejemplos. Mirad, me dan este compuesto. Lo primero que puedo observar es el grupo cetona, que lo voy a escribir de esta manera para que os resulte más fácil.
y lo voy a seleccionar en rojo. Y ahora os voy a explicar por qué. Es verdad que también puedo observar un átomo de oxígeno unido a dos átomos de carbono. Y si habéis visto el vídeo de éteres, cuando teníamos un átomo de oxígeno unido a dos radicales, pues tenía un éter, pero en este compuesto no tengo un éter, porque domina esta función. Es decir, yo puedo ver dos grupos funcionales, pero domina la función cetona, digamos que es más importante. Y os recuerdo que esto lo veremos en un vídeo cuando finalice toda la química orgánica, para ver cuál es el orden de prioridad de los grupos funcionales. Entonces, sé que este compuesto va a acabar en ona porque es grupo principal, el grupo cetona, y me encuentro con un átomo de oxígeno unido a dos átomos de carbono en la misma cadena. Lo que voy a hacer es seleccionar la cadena principal, y ya sabéis que va a ser aquella que contenga el grupo cetona y que sea la más larga posible. Vamos a ello. Esta sería la cadena principal. Ya sabéis que tengo que empezar a numerar por el átomo de carbono que esté en el extremo más próximo al grupo carbonilo. Entonces voy a empezar a numerar por este átomo de carbono. Y me encuentro con que en la posición número 4 hay un átomo de oxígeno. Entonces ahora, momentáneamente y de forma imaginaria, para nombrar el compuesto, voy a poner en el lugar del oxígeno un carbono y los hidrógenos necesarios para que este carbono complete sus 4 enlaces, es decir, 2 hidrógenos. Y vosotros ya sabríais nombrar este compuesto. Sabéis que proviene de un hidrocarburo saturado, es decir, del pentano, y como tiene un grupo cetona en el carbono número 2, tengo que poner pentan 2-ona. Pero en realidad aquí no hay un C ni un H2, sino que hay un oxígeno. Esto lo hice para poner este nombre, para que veáis. Entonces tengo que indicar que hay un oxígeno. ¿Y cómo lo indico? Pues pongo delante la palabra oxa, indicando la posición que ocupa este oxígeno en la cadena principal, que es 4. Es muy importante que no confundáis oxa, que termina en A, con oxo. Oxo, que hemos hecho un ejercicio en el primer vídeo. Es decir, que cuando el grupo carbonilo no es función principal, es decir, no estaría pintado de rojo, sino que estaría pintado de verde, entonces se nombra como oxo. Revisad ese vídeo que hemos hecho un ejemplo. Entonces, para que veáis la diferencia, oxa es cuando tenemos un oxígeno unido a más átomos de carbono, por aquí se pone oxa. Pero oxo es cuando tenemos un carbono unido a un oxígeno, y por aquí hay más átomos de carbono. Esta es la diferencia fundamental entre oxa y oxo. En ambos casos nombro el oxígeno, solo que en este caso el oxígeno está unido mediante un doble enlace al carbono, y en este otro caso el oxígeno se une mediante enlaces sencillos a dos átomos de carbono. Y básicamente esta es la diferencia entre ambos. Vamos con otro ejemplo. Mirad, me dan este nombre y ahora tengo que escribir el compuesto. ¿Cómo lo hago? Pues me fijo en la palabra hexano 2,5-diona. Es decir, que el sustituyente lo pongo más adelante. Sé que es un compuesto con 6 átomos de carbono, entonces pongo 6 átomos de carbono. A continuación, sé que en los carbonos 2 y 5 hay dos grupos cetona, porque pone diona. Lo voy a subrayar en rojo. Y entonces los escribo. Puedo empezar a numerar tanto por este átomo de carbono como por este. Voy a empezar por este. Ya está. Ahora me dice que en el carbono número 3 hay un radical metil. Entonces, si este es el 1, en el carbono número 3 pongo un radical metil. Y a continuación tengo que completar el compuesto con hidrógenos para que todos los carbonos tengan 4 enlaces. Vamos a ello. Fijaros que todos los carbonos establecen 4 enlaces. El grupo funcional principal es el grupo cetona, que hay 2, y la cadena principal es aquella más larga que contenga dichos grupos. Tiene que contener los 2. Entonces sería toda esta. Y el radical metil, pues eso, actúa como un sustituyente. ¿Y qué ocurre si tengo un grupo cetona en un compuesto cíclico? Pues vamos a verlo. Mirad, me dan este compuesto. Entonces, lo primero que observo es que tengo un grupo funcional principal
que es un grupo cetona. Además, puedo observar otro grupo funcional en la molécula. ¿Os acordáis que el grupo OH era un grupo alcohol, pero era un grupo alcohol cuando no tenía otro grupo funcional principal? En este caso, como tengo un grupo más dominante, que es el grupo cetona, frente al grupo alcohol, entonces este grupo pasa a ser un sustituyente y se llama... Tengo que enumerar los átomos de carbono del ciclo una vez que seleccione la cadena principal, que es aquella con mayor número de átomos de carbono y que contenga el carbono implicado en la función principal, que es el grupo cetona. Entonces estaríamos hablando que esta es la cadena principal. Y numero los átomos de carbono del ciclo teniendo en cuenta que el átomo de carbono número 1 es el que está implicado en el grupo funcional principal, es decir, en el grupo cetona. Este siempre va a ser el carbono número 1. Ahora tengo que seguir numerando por este átomo de carbono para que el sustituyente quede en la posición más baja posible, en este caso, el grupo hidroxi. Entonces ya podría nombrar el compuesto. Fijaros que esta cetona proviene de un hidrocarburo. ¿De qué hidrocarburo proviene? De un ciclohexano. Entonces esto es un ciclohexano. Pongo ciclo porque es una estructura cerrada. Os recomiendo que repaséis el vídeo sobre cicloalcanos y también si queréis sobre cicloalquenos y cicloalquinos, para que repaséis todos estos conceptos. Bien, este es el nombre del hidrocarburo del que procede esta cetona, pero como es una cetona le tengo que añadir la terminación ona, entonces sería hexan, le quito la O, ya sabéis, porque empieza por vocal, ahora ona, ciclohexanona, y delante de este nombre tengo que indicar este sustituyente, que es hidroxi. Y por supuesto, indicar también su posición, que es la número 3. Y ya estaría. Fijaros además que no indico en el nombre que en el carbono 1 se encuentra el grupo funcional principal cetona. No lo indico porque se da por hecho que siempre va a ser el carbono 1, siempre que sea función principal, claro. Entonces, no lo indico en el nombre. Asimismo, si no tuviera este sustituyente en el compuesto, ni siquiera haría falta numerar los átomos de carbono. Simplemente los numero porque hay otro sustituyente. Y hasta aquí este segundo vídeo sobre cetonas. Como veis, no es tan difícil formular ni nombrar cetonas, no obstante, si tenéis dudas, por supuesto, me podéis preguntar, ya sabéis, y nos vemos en el siguiente.